Hola, ¿qué tal? Muy buen día. De nueva cuenta estamos aquí para explicarles un poco de códigos PHP. En este video trataremos aspectos que tienen que ver con el guardado de registros en PHP, la consulta, la eliminación de los mismos, así como mostrar todos los registros de una tabla. Bien, como verán, tenemos aquí en este momento, aparte de este archivo, es un rico café, ¿no? Recomendable para esta madrugada. Resulta que tenemos este archivo que se llama inscripciones PHP. ¿Qué es lo que va a hacer este archivo? Este archivo lo que va a hacer es simplemente lo siguiente. Podemos ver cómo estoy trabajando aquí mi servidor web Apache puerto 90 dentro de esta ruta de ejemplo PHP. En la sección de datos tengo el archivo inscripciones.php. Entonces, bueno, ese que se está mostrando, cuando también tengo dentro de él un menú, lo cual me va a permitir desplazarme a lo que es la opción de eliminar, de consultar, de mostrar los registros, y este de modificar, pues es un archivo que se van a llevar de tarea. ¿De tarea con qué? Bueno, con la explicación de inscripciones, eliminar, consulta y mostrar registros, pueden hacer todo lo demás. Vamos a trabajar inscripciones. Como podemos ver, bueno, aquí simplemente tengo la opción de insertar algunos datos. ¿Qué pasa con el archivo? Bueno, pues el archivo simplemente se llama inscripciones.php. Algo importante a dejar claro desde este momento es la diferencia entre el comando require e include. Para esto mi archivo PHP yo lo inicializo con una apertura de código de PHP con este comando, y bueno, aquí hago una explicación textual sobre que el comando require va a significar que necesita ese archivo. Si no está ese archivo no va a poder trabajar, por lo cual bueno, si vas a tener un archivo y va a ser elemental, poner require. Si no, pues le puedes poner include. ¿Qué va a pasar si tiene include y el archivo no existe? Perdón. Pues el código va a correr, se va a mostrar la página, pero nos va a marcar un warning. En el caso de require nos marcaría un error fatal, y bueno, pues no correría el código, ¿ya? Bueno, entonces yo estoy mandando llamar forzosamente el archivo managerbd.php y después cierro mi código PHP y después tengo código HTML. Entonces entiendo a simple vista que puedo declarar inicialmente código PHP y después puedo declarar código HTML sin ningún problema, y código HTML5, ¿no? Aquí lo podemos poner wage igual listo. Bien, ¿quién es ManagerBD? Bueno, para toda esta sección dinámica es importante tener un archivo que sirva de administración para la base de datos. En este caso yo tengo aquí mi servidor de base de datos, tengo mi base de datos que se llama ppw2 y las tablas, que en este caso las tablas pues simplemente es solo uno, ¿ya? Doble clic, bueno, pues es esto que tengo aquí, actualizo y ya están los datos. Me faltaba de actualizar esto. Bien, pues para conectarme resulta que voy a tener este archivo en el cual tengo una variable para determinar el host al cual se va a conectar, otra variable para determinar la base de datos que va a utilizar, otra para el nombre de usuario con el cual se va a conectar a esa base de datos, y bueno, una última para la contraseña que se usará para conectarse a esa base de datos. ¿Por qué es importante esto? Como lo voy a estar utilizando en varias ocasiones, no voy a estar cambiando mi nombre de servidor en todas las cadenas de los 30 archivos PHP de mi pequeño proyecto. Por eso es que simplemente hago este archivo managerbd y declaro una variable con cada dato. Después declaro una variable conexión, que es como un string connection en otro lenguaje, y simplemente le digo que esta variable de conexión va a ser igual a
una conexión. ¿Cómo lo indico? Con MySQL Connect. Digo que te vas a conectar usando que primero le indico a qué host se va a conectar con la variable hostname, después el nombre de usuario que va a utilizar y por último el password con el cual estaría conectando. Con esto yo ya tuve conexión a mi servidor de base de datos. No le he indicado qué base de datos. Para eso voy a utilizar el MySQL SelectDB, el cual bueno, en este caso simplemente lleva un parámetro que es database name. ¿Por qué les dejo aquí esto comentado? Porque también funciona, lo pueden utilizar, pero esto ya en códigos viejos. Al igual hay un comando que es MySQL, pero son para comandos ya un poquito viejos de PHP, versiones anteriores. Lo más nuevo, lo más utilizado es MySQL Connect. Cuando lo vean en alguna documentación, pues simplemente pueden usar el mismo, nada más sin la i. Entonces aquí indico la base de datos con la cual va a trabajar. Como pueden ver, mi Notepad Plus me indica que acá tengo la variable y la base de datos que va a utilizar es ppw, tal cual como lo tengo acá, ppw2, perdón. Ahora verifico si se pudo conectar, pues simplemente no hace nada, ¿verdad? Pero si no se pudo conectar, si hubiera algún error en todos estos datos, ¿qué va a pasar? Les digo que me marque un error, que me diga no puede conectarse a su servidor o algo por el estilo. Ya ustedes deciden qué. Estos datos los pueden modificar para que hagan sus pruebas pertinentemente. Con el fin de avanzar más rápido en el video, yo no haré esta prueba. Bien, después de que ya mi archivo de descripción me mandó a llamar al archivo manager que se pudo conectar, comienza a ejecutarse este código HTML. Entonces aquí se muestra el menú, después carga un formulario, que este formulario va a tener la característica del action que permite enlazarse a este archivo al momento que es aceptado todo este formulario, que es accionado con el control de tipo submit, tipo aceptación. Entonces cuando presione este botón, que va a tener un valor de guardar, todo este formulario es aceptado y nos va a mandar a la página guardar.php, mandando por el método post estas variables, ¿no? Recordemos que la propiedad name sirve para indicar el nombre del dato. Entonces voy a mandar la variable nombre, la variable apapaterno, apamaterno y edad. Los vamos a mandar por método post a archivo guardar.php y prácticamente es todo. ¿Qué sucede con guardar.php? Primeramente voy a verificar que venga posteado. ¿Por qué? Porque si no lo verifico, pues simplemente aquí yo le puedo decir guardar.php y me va a marcar un error, ¿verdad? Y se está redireccionando. Aquí yo lo mandé que se redireccionara a la página de la Universidad de La Salle Bajío. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues tengo esto. Dice, si viene posteada la variable nombre y la variable paterno y la variable apamaterno y la variable edad, entonces trabaja en lo que sigue. ¿Qué pasa si no? Voy a explicarles eso inmediatamente. Me va a decir que se presentó un error. Perdón, que por favor contacte a un programador en PHP de la Universidad de La Salle Bajío. Gracias, ¿no? Y le aplico el comando header, y el comando header le aplico un refresh, en el cual me dice, ¿sabes qué? A los 2 segundos vas a direccionarte a esta URL. Vean cómo estoy haciendo uso de un comando HTML, simplemente pues lo mando a ejecutar, ¿no? Ok, entonces por eso es que se va a la página de la Universidad de La Salle Bajío. Aquí igualmente, pues en lugar de darle un refresh, le puedo decir que sea inmediatamente y que se vaya en la página de descripción, ¿no? Para que el usuario no vea nada, ustedes ya lo deciden. Bueno, pues ¿qué pasa si se ejecuta? Primero voy a tomar un poco de café porque ya se me resecó la garganta. Qué sabroso, la verdad. Bien, pues entonces seguimos. Le digo, ¿sabes qué? Requiero el archivo manager bd.php, importante porque ya estoy en otro archivo. Ya me cambié. Entonces estoy cargando nuevas variables y estoy mandando a llamar a este archivo manager bd que ya lo explicamos. Y bajo las variables que vienen posteadas, todas las variables que vienen posteadas, las mando a unas nuevas variables que igual pueden ser las mismas.
La diferencia es que estas son por post y estas son variables ya locales. Entonces, ya que tengo estas variables ahí, por método didáctico y pedagógico, también estoy declarando una variable que se llama vars, o lo que puede ser la abreviación de variables. Le estoy diciendo que tome todas las variables que han sido definidas, las variables de sesión, las variables de post, las variables que han definido localmente. Perdón, y después imprimo esas variables. Con esto voy a tener todos los arreglos de las variables que hayan sido declaradas y que existan. Bien, aquí yo tengo comentado el MySQL perdón, selectdb, porque ya tengo la selección de la base de datos en el archivo managerbd. Podemos eso, si no, si mi archivo de managerbd no hiciera esa selección, pues entonces sí tendría que descomentarlo. Ahora declaro una consulta. En este caso la consulta va a tener todo el SQL, que es el insert into. Vamos a insertar dentro de la tabla de usuarios, en los campos nombre, paterno, materno, edad, los valores que vienen con las variables. Importante colocar la variable con la comilla simple y después el nombre de la variable junto con su símbolo de pesos. Como el campo ID de la tabla yo lo tengo autoincrementable, no es necesario que ponga un dato para el ID. Podemos ver, ahorita les voy a mostrar el diseño. Podemos ver que mi campo ID está autoincrementable y que es entero, y bueno, con esas características, ¿no? Igual los demás campos, aquí están, pueden crear su tabla. Bueno, siguiendo con esto, ya declaré todo mi SQL. Ahora, eso que voy a hacer, bueno, pues simplemente entender que el comando MySQL query permite enviar la consulta al servidor de base de datos. En concreto, pues aquí nos dice que va a ejecutar las consultas declaradas. Entonces, si yo tengo mi SQL dentro de la variable consulta, yo le digo en una variable ejecutar consulta que guarde el resultado obtenido de la ejecución de ese SQL. En lugar de poner todo el código, lo declaro así. Y esto nos va a permitir mayor seguridad, sobre todo en los SQL injections, aunque hay forma de romperlos, ese tipo. Bueno, pues ahora vamos a entrar a esta parte. Ya ejecuté la consulta, ¿ya? Esta variable ejecutar consulta tiene el resultado de la ejecución de la misma. ¿Qué pasa entonces? Aprendo a utilizar el comando MySQL affected rows, el cual permite determinar, o mejor dicho, me regresa el número de registros que han sido afectados. Por eso tengo aquí que si es mayor a 0. Si no fuera mayor a 0 significa que no afectó ningún registro, que esa variable no fue afectada. Observen cómo acá estoy mandando llamar un archivo cerrar conexión.php. No lo pierdan de vista. Simplemente mencionarles que esto de cerrar conexión no debe de ir antes de MySQL affected rows, porque entonces no podría hacer la verificación. Bien, entonces como mi último movimiento en la base de datos que fue, o en mi MySQL de este archivo que fue, pues, ejecutar la consulta con MySQL query, esa última consulta la verifica si tuvo alguna afectación. Si tuvo afectación, ¿sabes qué? Pues se guardó correctamente toda la información introducida y le hago un refresh en 6 segundos, ¿verdad? ¿A dónde lo voy a mandar? A inscripciones. Y esto ya puede ser cualquier presentación que ustedes decidan, ¿no? Algo más elegante, más bonito. Si no, o sea, si no es mayor a 0 significa que es 0. Y bueno, pues al ser igual a 0, pues no tuvo ningún efecto en nuestra base de datos. Y entonces, imprimo ejecutar consulta, me va a dar un error, me va a decir que por un error guardó los datos. Esto para ver, bueno, pues qué es lo que pasó. Y bueno, después de 3 segundos se vuelve a direccionar lo que es inscripciones. Ahora, después de que ya hice esta verificación y se guardó, ¿no? Ahora sí ya cierro la conexión. ¿Por qué? Porque ya no voy a ejecutar ningún comando, ¿verdad? Que igual lo pude haber cerrado acá adentro, pero ¿qué pasa? Si lo pongo aquí, pues solamente se va a cerrar cuando se guarde el registro. Pero se guarde o no, yo necesito cerrar mi conexión. ¿Quién es el archivo cerrar conexión? Déjenme lo busco aquí. Acá está. Ok, ¿qué hace? Hace un cierre con MySQL close de connection. ¿Quién es connection? Pues connection, recuerden que es la cadena de conexión que tenemos aquí en mi archivo managerbd. Bueno, pues ya que cerró la conexión, entonces podemos decir que mi dato
fue guardado en mi registro fue insertado correctamente en la base de datos. Para verlo, simplemente podemos entrar a esta parte. Si le pongo actualizar, vemos que tengo a Ángel Robles Córdoba. Entonces ahora voy a decirle que guarde a Itzel Valdivia Rocha con la edad de 21 años. Vamos a darle guardar y vean cómo me mandan a imprimir todas las variables de cookie, de sesión, de post, y me dice que se guarda correctamente y que sería redireccionado a esta dirección. Bien, y ahora en mi base de datos pues ya tengo aquí a Itzel Valdivia Rocha con 21 años con un auto implementado. ¿Vale? Bien, la parte más compleja, por así llamarlo, ya fue explicada. ¿Qué sigue ahora? Pues la opción de eliminar. Observemos cómo eliminar sigue siendo un archivo eliminar.php. No pierdan ojo en ese sentido, no lo pierdan de vista. Ok, este archivo de eliminar.php, pues tenemos una inicialización del mismo con puro código HTML. Vuelvo a tener su menú, vuelvo a tener aquí un pequeño formulario. Recordemos que este formulario pues simplemente tiene una cajita de texto, un control de entrada de tipo textual en el cual voy a escribir el número de la ID que quiero eliminar. Bueno, pues ya cuando lo escriba, ¿qué pasa con este formulario? Se va a ir al archivo eliminar correcto.php, al igual por mi método post. Le puse un nombre al formulario por si después quiero manejar el DOM y hacer alguna referencia con ese formulario, pues lo puedo realizar. Bueno, entonces ok, tengo aquí mi control de entrada tipo textual, mis botones. ¿Qué pasa cuando le dé, bueno, eliminar? Le dé clic en eliminar. Pues se va a ir al archivo eliminar correcto.php mismo que realiza lo siguiente. Este archivo de eliminar.php, observen, bueno, cómo tiene puro código PHP con poquitito HTML, y este pequeño texto HTML pues no tiene absolutamente nada, nada más que le pongas aquí sus datos. ¿Qué sucede? Igual la explicación del require y del include. Ahora verifico si la variable ID viene posteada. Si viene posteada, esta variable ID la bajo a una variable que se llama ID eliminar. Declaro mi SQL, que sería, bueno, pues lo que ya conocemos como un clásico delete from de la tabla que quiero, donde el campo que voy a verificar que sea igual al dato que me llega, en este caso la ID eliminar, la ID que selecciono que sea igual al ID que tengo aquí en mi tabla, o sea, a este campo. Bien, entonces ejecutar consulta, que va a ser igual. Estas variables las pueden cambiar por lo que ustedes quieran, yo lo puse así para que sea más comprensible y por un aspecto didáctico pedagógico. Entonces ejecutar consulta va a ejecutar lo que es eliminar, que es todo mi SQL. ¿Qué pasa si esto tuvo una afectación en la base de datos? Ahora, ¿qué hago? Bueno, cierro la conexión, ¿verdad? Y aquí vemos, ya se darán cuenta por qué. Si tuvo una afectación en la base de datos, ¿qué sucede? Pues entonces mando el mensaje de que se envió correctamente, que lo voy a redireccionar en 6 segundos, ¿no? Ya ustedes determinan todo lo demás. Si no, ¿qué sucedió? Pues simplemente se presentó, mando un mensaje de que se presentó un error inesperado al eliminar el registro, y que igual pues que contacte soporte y que sea redireccionado en 6 segundos. Mando el comando header para hacer el redireccionamiento, ¿verdad? Pero esto es ya cuando estamos dentro de la variable posteada. ¿Qué pasa si no viene posteada? Pues me dice, ¿sabes qué? No has escrito un ID a ser eliminado. O sea, si no pusieron un ID, me va a decir esto. Es importante observar aquí ser, yo le voy a poner será, o sea, iba a poner así, será, pero esto me marcaría un error de HTML y no se mostraría correctamente mi acento. Por eso es que puse ser y después cerré las comillas. Inmediatamente hice una apertura de código PHP y puse el conocido acute en minúsculas para que me acentúe la A en minúscula, perdón. Importante que lo conozcan, porque bueno, aquí hicieron mi codificación en PHP y aquí la vuelvo a abrir. Cada vez que vayan a mandar un dato, bueno, pues tendrán que hacer eso cuando requieran acentos. No se les olvide esa parte del acento en toda su
en toda su presentación de la información. Bueno, como verán aquí no es que sea contradictorio, es para recordarles que entonces el include, el cierre de la base de datos, debe ir después de esto. Porque si lo dejo aquí adentro, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que les mencioné anteriormente, solamente cuando tenga una afectación se cerrará la conexión. Caso contrario, quedará abierta y entonces dejaré múltiples conexiones en mi servidor, lo cual terminará en una lentitud en el mismo. Bueno, pues es todo lo que hace mi archivo eliminar.php. ¿Cuál sigue entonces? Y bueno, para probarlo vamos a ponerle aquí, lo guardé, no lo guardé, voy a guardarlo, voy a ponerle aquí, vamos a eliminar, que tengo en la tabla, tengo un 2, ok, vamos a eliminar el 2. Se eliminó correctamente, el registro indicado se ha direccionado al inicio en 6 segundos. ¿Cuál es el inicio? No, pues yo le puse inscripciones, tú puedes redireccionarlo a otro. Sigue consultar sigue trabajando sobre el mismo esquema, donde pongo el ID, ¿ya? Que si no los conozco, bueno, pues simplemente le pongo en mostrar registros y puedo ver todo este tipo de información. Ok, bien. Pues tengo entonces esta información. Vamos a consultar. Voy a pedirle el 4 y me da la información, ¿no? Que como yo ya la vi, le doy a no aceptar. ¿Cómo está trabajando entonces? Ok, consultar, como podemos ver, es un archivo HTML. ¿Por qué ahora lo hice HTML? Bueno, porque quiero mostrarles que puedo enlazar un archivo HTML con un archivo PHP sin problema alguno. ¿Sí? Anteriormente lo estaba haciendo con PHP para que se fueran relacionando o introduciendo, familiarizando un poco más. Ahora este archivo, como no tiene ninguna línea de PHP, pues simplemente digo, ¿sabes qué? Lo dejo como HTML. Tiene un formulario parecidísimo al de eliminar, ¿no? Yo creo que está casi igual, si no es que igual. Bueno, también tengo un ID que voy a escribirlo y mandaré por método post. Y entonces todo irá a caer al archivo mostrarid.php. ¿Qué hace mostrarid.php? Déjenme que lo busco aquí arriba. Ok, aquí está. Mostrarid.php. Veamos cómo inicializa. Codificación HTML y después abro mi código PHP. Al igual, algo que ya explicamos. Si viene posteado, si no viene posteado, pues entonces que le diga que no escrito ningún ID. Aquí le dejé lo de eliminado y ustedes se lo cambian. Y bueno, entonces si viene posteado el valor, pues bajo el valor de ID, lo bajo a la variable ID consultar, declaro mi cadena, declaro mi SQL, que va a hacer la selección de todos los datos de la tabla de usuarios, donde ese ID sea igual al ID que estoy escribiendo a consultar. Un poco de café, queda muy bien. Bueno, pues entonces ahora tengo la variable ejecutar consulta, que en este caso ejecutar consulta va a ejecutar pues todo mi SQL consultar. ¿Qué pasa con ejecutar consulta? Bueno, aquí yo ya cierro la conexión. ¿Por qué? Porque yo la ejecuté. Yo aquí tengo el resultado de lo que se trajo al ejecutar esta consulta. Yo aquí ya guardé si tiene o si no tiene datos. Por eso es que cierro inmediatamente la conexión. Bien, al igual, un recordatorio de lo que hace MySQL NumRows, que este pequeño comando pues va a regresar el número de registros que fueron obtenidos al realizar la consulta. Es decir, en este caso, bueno, pues encontró uno y es el que tiene. Si encontró dos, pues serían dos. Bien, entonces, si los datos que se trajo son diferentes a 0, o sea que tiene información, ¿qué hago? Bueno, pues simplemente voy a imprimir un código HTML que me dice con un título de H1 su consulta arrojó un resultado, y después empiezo a trabajar una tabla con un tipo de borde, una anchura. Y ahora, ya que tengo esa tabla aperturada, declaro una verificación donde digo si line MySQL fetch array ejecutar consulta. ¿Qué pasa con ejecutar consulta? Como ejecutar consulta tiene el resultado de mi SQL, y en este caso sí tuvo datos porque es diferente de 0, pues entonces
todo este ejecutar consulta se hace un arreglo, pasa un arreglo, y ese arreglo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar line. Entonces ya tengo todo. Si se pudo pasar toda mi consulta a un arreglo llamado line, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer un pequeño ciclo que mientras el arreglo, mientras se pueda pasar al arreglo line, todo el ejecutar consulta, pues vas a realizar lo siguiente. Voy a imprimir código HTML, o que no tengo que explicar, simplemente me traslado a esta línea donde vemos que tengo impresión. En el caso del nombre, imprimo un control de entrada tipo textual, donde su valor es igual a mi arreglo. Ven cómo estoy concatenando con el punto. A mi arreglo uso comillas simple porque ya tengo la doble. Entonces tengo aquí mi arreglo, y entre corchetes, entre comillas, pongo el nombre de la variable que voy a mostrar. Aquí ya no lleva símbolo de pesos porque estoy refiriéndome a un arreglo. Entonces agrego, ya que se mostró, agrego una propiedad de deshabilitado. ¿Para qué? Eso es lo que me va a dar la visibilidad con un tono gris. Y bueno, pues sobre todo que no pueda haber ninguna selección ni eliminación de datos. Ok, con esto pues me paso a hacer lo mismo con lo que es el ID, el dato paterno, el dato materno, la edad, y tengo un pequeño botón, una entrada de tipo submit, de volver a aceptar. Cuando le doy clic pudiera pensar que se está lanzando un archivo. Como pueden ver, aquí no hay ningún formulario. ¿Por qué no coloqué ningún formulario? Porque no lo necesito. O sea, no necesito un formulario para declarar un tipo de entrada como botón y accionar algo. ¿Qué necesito en este caso? Pues simplemente mandarlo a una dirección web. Si ocupas otra cosa, ya tendrás que hacer algún otro tipo de paso. Como solo necesito mandarlo en este caso otra vez a consultar, ¿qué hago? Añado la función en clic y le digo que cuando se presione ejecute la función listo. Función listo, que es un JavaScript. Podremos observar, bueno, y esto aparecería centrado, ¿verdad? Por eso aparece centrado. Ok, entonces como ya se mostró el registro, ya se mostró el botón, entonces ya está listo. ¿Qué pasa si no hubiera podido meter o colocar todos mis datos de ejecutar consulta dentro del arreglo line? Pues simplemente me va a decir que el registro que desea consultar no existe, ¿no? Porque no existe. Si existe, no lo va a poder colocar sin problema. Ok, siguiendo con esta explicación, ¿qué pasa con el JavaScript que ejecuto acá en el control de tipo submit? Como voy a aceptar, lo tengo aquí abajo declarado, aquí abajo o aquí arriba, acá está, aquí arriba, antes de que se acabe mi cabeza de mi página HTML, tengo la inclusión de un archivo JavaScript dentro de su carpeta JS, en JS general. Ahí tengo la información. Diciendo que lo busco, no lo tengo aquí, pero no pasa nada. Podemos ver aquí el proyecto, tengo mi JavaScript y yo lo voy a abrir con Notepad. Podemos ver que tengo la función listo, y esta función listo que hace es simplemente darle un location.href, que le digo, ¿sabes qué? Regrésate a consultar.html. Es por ello que cuando le presiono aquí en consultar y le digo muéstrame el 5, consultar ID, y bueno, cuando le doy clic a este botoncito, le voy a aceptar, simplemente me regresa a consultar.html. Observan otra vez, consultar ID, mostrar ID.php, que es el que acabo de explicar, clic en el botón de aceptar y me regresa a consultar.html. Ya que lo tengo listo, bueno, pues ¿qué falta? Creo que falta solamente el de mostrar registros, lo cual pues ya con lo explicado será súper sencillo. Mostrar registros es un archivo que se llama mostrarregistros.php. Observen la codificación, igual es PHP, empiezo a declarar mis códigos HTML y en cuanto necesito el PHP lo aperturo. Ya aperturado, pues igual mando a requerir la base de datos, declaro mi SQL, que en este caso va a ser la selección de todos los datos de la tabla de usuarios, ejecuto mi SQL y guardo el resultado en ejecutar consulta, declaro una tabla donde en este caso
me quedaría así, no, de manera horizontal todos los datos, perdón, toda la cabecera, para que se muestren de manera horizontal también todos los datos. Resulta que ahora le digo que mientras la variable row que va a hacer en base a lo explicado, bueno, pues va a tomar la variable ejecutar consulta y su resultado lo va a pasar a un arreglo, que se va a llamar row, ¿verdad? Entonces, mientras se pueda pasar el contenido de ejecutar consulta al arreglo, ¿qué va a hacer? Va a mostrar este mismo arreglo, ese contenido. Entonces llega, si ejecutar consulta tiene 10, agarra el primero, tiene 10 datos, agarra el primero, hace un arreglo y entonces empieza a imprimir el ID, el nombre, el AP paterno, el AP materno y la edad. Esto ya lo he explicado con más detalle, por eso voy más rápido. Ok, se acaba el ciclo, regresa. Si se vuelve a poder pasar un dato de la variable ejecutar consulta como arreglo a la variable row, se sigue ejecutando, es decir, si tiene más datos, como tenía 10 en la explicación, pues ahora tiene 9, luego 8, 7, 6, hasta que llega a no tener nada y deja de mostrar datos. Una vez terminado eso, pues declaro el cierre de mi tabla y cierro la conexión. Y bueno, pues termino mi código HTML, por lo cual pues simplemente tengo aquí el cierre de mi div, que es el que tengo acá, y sería todo. Con esto, sin ningún problema, podemos hacer un archivo de modificación. ¿Qué tendrá que hacer el archivo de modificación? Bueno, pues pedir el ID, ya que encontró el ID, bueno, que ponemos el ID que lo encontró, mostrarlo, pero dejar esto habilitado, y esto simplemente bajarlo a, como estos controles van a tener un nombre, pues simplemente darle la opción de guardar o cancelar en la modificación, y si le dan guardar, pues simplemente va a mandar posteadas estas variables a otro archivo PHP que los va a leer. Tendrá que verificar si van posteados, ya que van posteados los va a leer, los va a bajar unas variables, y esas variables se van a ejecutar en un SQL que va a guardar esas mismas variables dentro de la tabla, tal como lo hace el archivo guardar, que sería esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les dejo esta explicación, ojalá haya sido clara y precisa. Sin más, pues me resta simplemente agradecerles, y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Recuerden realizar excelentemente este archivo en modificar.php. Les mando mis mejores deseos, muy buena vibra y saludos a todos. Gracias.